El país entero, decía Trump, puede ser arrasado en una sola noche y esa noche podría ser mañana mismo, aseguró el republicano en una comparecencia ante los medios en la sala de prensa de la Casa Blanca para explicar la operación para rescatar en territorio iraní, a 2 tripulantes de un caza F-15 estadounidense derribado el viernes por Teherán. Conversamos con Yamil Musa, analista internacional de la Universidad del Alba, lo tenemos aquí conversando con nosotros. Yamil, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenas noches, Julio, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿puede ser aniquilado de verdad Irán en una noche, no? Lo que nos dice la experiencia es que una guerra que pensó Donald Trump que iba a ser quirúrgica, como lo que pasó en Venezuela, no lo fue tanto. Llevamos desde que parte el conflicto el 28 de febrero, ya es más de un mes, y evidentemente los tiempos de este conflicto no han sido los que pensó en un primer momento Trump, y hoy día está muy complicado por todas las externalidades que ha tenido el conflicto, y además por toda una presión interna que está teniendo dentro de Estados Unidos que hace previsible que este conflicto tenga que tener sí o sí un término. Ya hoy día algo anunciado, tú lo comentabas muy bien cuando estaba haciendo la introducción, pero además él señaló abiertamente que el pueblo de Estados Unidos quería que la guerra terminara y que los soldados volvieran a casa. Entonces ya está dando un marco de algún tipo de salida que tiene que haber en los próximos días. Ahora, ese marco de salida puede ser, ¿cómo decirlo, no? Durísimo, ¿no? Puede ser extremo, quizás, porque las palabras que usó eran graves, ¿no? Aniquilarlo, yo creo que, espero que sea metafórico. Pero ¿cómo crees tú que se va a ir moviendo este conflicto? Ahora, Trump normalmente ya ha demostrado que lo que anuncia lo concreta. Quizás se demora más de lo que uno espera, pero lo concreta, ¿no? ¿Cómo crees que se va a desarrollar este conflicto en lo que viene en los próximos días? Mira, tú lo dices muy bien, pero cuando ha tenido operaciones exitosas, han sido las que no ha amenazado y las que no ha dicho absolutamente nada. Cuando parte lo de Venezuela fue una sorpresa para todo el mundo que pudieran tomar preso al dictador venezolano. Y cuando parte el conflicto en Irán y matan al líder iraní, tampoco fue algo que había una amenaza o algo que estaba una crónica anunciada. Y lo que hace presagiar es que después de estos golpes que son más bien sorpresivos, viene una situación bien compleja porque ahora hay amenazas constantes del presidente Trump, hay muchas comparecencias con la prensa, prácticamente a diario. Va a ser anuncio que los deadlines que va poniendo se van corriendo, y lo que va pasando es que más que existir muchos avances, lo que va pasando es que va subiendo el tono de la comunicación del presidente Trump, cada vez más altisonante, cada vez más conflictivo, cada vez más confrontacional sus comunicaciones, pero pareciera que no había un avance tan potente como las palabras que ha dicho. Evidentemente es bien impactante escuchar a un presidente de un país tan importante como el de Estados Unidos decir cuestiones como las que dice, porque hace que el marco de entendimiento sea muy, muy menor, y hoy día vemos en estos intentos de término o de una tregua entre Irán y Estados Unidos, que el portavoz iraní parece un miembro de la Academia Diplomática versus el presidente de Estados Unidos, que eso es bien particular. Sí, es verdad. Ahora, hay una situación interesante aquí, es ver, hay necesidades planetarias, digamos, en función de lo que es el estrecho de Hormuz, para que circule el petróleo, para que se restablezca esto y se puedan normalizar en algo los precios del crudo, que ha aumentado muchísimo. Pero también hay una situación práctica. ¿Cómo eventualmente podría generar, bueno, ya lo ha dicho en todo caso, atacar infraestructura crítica, puentes, etcétera, y lo mencionaba Trump también? ¿Crees tú que esos van a ser los pasos que deberíamos ver esta semana? Porque yo no sé si Irán va a ceder a la apertura por decisión propia por esta amenaza, digamos. No sé cómo irá a comportarse ahí dentro de lo que uno sabe poco y sabe también de
de la cultura idiosincrática de los iraníes, ¿no? Ahí iba mi pregunta de cómo crees que se va a ir dando las piezas estos próximos días. Mira, es muy interesante lo que dices porque Irán siempre tuvo mucha influencia con grupos de presión, grupos terroristas que tenían mucha influencia particularmente en Medio Oriente. El caso más claro es el de Hezbollah, que ha sido uno de los grandes responsables que se destruyó en el Líbano, por ejemplo. Pero hoy día esa influencia en Medio Oriente, con el estrecho de Hormuz, lo que ve Irán es que tiene una influencia en la economía mundial. Y eso efectivamente hace que el control del estrecho de Hormuz sea un éxito muy importante para Irán y que efectivamente, tal como tú lo dices, ya dejando de tener ese control del estrecho de Hormuz, pierde mucho su influencia hoy día geopolítica Irán, más en un conflicto como este. Solo para poner cierto contexto, el estrecho de Hormuz, el 20% del petróleo del mundo cruza por el estrecho de Hormuz, el 35% del petróleo que pasa por mar está en el estrecho de Hormuz, pero además del petróleo está, por ejemplo, el fertilizante, el 40% de los fertilizantes también pasan por ahí, el helio. Entonces hay una cantidad de problemas importantes. El barril de petróleo subió de $73 a 110 en un mes, el 51%. Entonces el conflicto ya está teniendo escaladas muy importantes y el apoyo que está teniendo también el conflicto en Estados Unidos ha ido bajando. Más del 60% hoy día rechaza esta incursión en Irán. Y hay una cifra que es bien llamativa. En Israel, que había un 93% de apoyo, hoy día hay un sondeo que dice que el 78% nomás apoya la guerra en Irán. Básicamente nadie hoy día se ve beneficiado directamente por esta guerra, y lo que va a tener que pasar de alguna forma es tener una salida. Y como yo te decía al principio de este contacto, ya el presidente Trump algo está diciendo. Dice, si fuera por mí, yo tomo el petróleo porque lo podría hacer, pero la gente de Estados Unidos quiere que volvamos. Entonces ya le está dando un marco de que tiene que haber algún tipo de negociación, y yo dudo mucho que el término del conflicto pase por otra escalada de violencia tan importante como las que ha habido, simplemente porque no tiene apoyo ni siquiera interno para poder hacerlo. Claro, pero eso perdóname, solo para terminar. Pero esto es el presidente Trump, y esto es mucha incertidumbre, nadie sabe lo que hace el presidente Trump. Si nos moviéramos en un marco de la política internacional de toda la vida, lo que estoy diciendo podría tener algún sentido, pero el presidente Trump, así que podría ser que, esperamos, no sea así, pero puede ser que siga una escalada de violencia fuerte. Claro, porque aquí también hubo cálculos que yo creo que ni siquiera ellos tenían pensado, ¿no? Porque pensaban que iba a ser una guerra corta, y de corta no ha sido, ¿no? Sigue todavía y no tiene para cuándo terminar, a menos que se le ponga un punto drástico, pero no se ve poco viable, quizás. Bueno, en realidad con Trump, tú lo decías, es difícil, nunca se sabe. ¿Qué debiésemos ver entonces? ¿Cómo desde Occidente nos preparamos para lo que pueda pasar? Porque además nos afecta, ¿no? Si se recupera, evidentemente, el estrecho de Hormuz, no digo que van a subir de inmediato los precios, pero se puede ir comenzando a estabilizarse quizás, y puede tener efectos en nuestra economía. Nos tomamos palco desde Occidente. ¿Cómo crees tú que va a ir avanzando eso? Mira, a mí me da la impresión que con la intermediación que hoy día está haciendo Pakistán y Turquía para intentar tener un acuerdo con Irán, que hoy día básicamente el gran punto de separación es que Irán dice, tengamos un acuerdo de paz, pero un acuerdo de paz permanente, no un acuerdo de paz de una tregua momentánea. Y yo creo que las bases de ese acuerdo van a tener que llegar simplemente porque, como te digo, independiente que el presidente Trump hace o trata de hacer lo que él quiere, el apoyo que está perdiendo de sus bases de apoyo en Estados Unidos es muy grande. Entonces sería muy, muy difícil entender que él siga ahondando un conflicto que ya vemos que no tiene mucha salida de partida, porque no va a tener los recursos para poder hacer una escalada como él pretende. Si tuviera los apoyos dentro del Congreso, si tuviera un apoyo de su base mucho más grande, quizás la situación sería distinta. Pero con el escenario que vemos hoy día, me da la impresión, Julio, que debería moverse esto en que se llegue a un acuerdo de alguna forma. Pero vuelvo a hablar de la carta de que es el presidente Trump, y francamente esto es el marco del multilateralismo de toda la vida, que ya parece que hoy día está en crisis, si no muerto. Bueno, vamos a estar atentos a qué es lo que pasa y si es que es aniquilado o no en una sola noche Irán, que esperemos que por supuesto no ocurra.
Siempre me acuerdo las palabras de Julio Martínez cuando decía, ¿no? En un momento que le preguntaban, oye, ¿quién cree que va a ganar la guerra? Decía, si nadie gana una guerra. Una pregunta errónea desde lo retórico, ¿no? Vamos a estar atentos. Esperemos que esto se pueda solucionar. No hay luces de que esto se pueda solucionar de manera pacífica, ¿no? Hoy día se ve difícil. Como te digo, los 10 puntos que envía Irán en una especie de contrapropuesta, claro, para poder llegar a una prueba de paz está muy lejos de las expectativas de Estados Unidos, al menos hoy. Como te digo, esto debería moverse, pero es difícil por la personalidad del presidente Trump, es difícil por lo implicado que también está Israel dentro del conflicto, pero esperemos que tenga un marco de entendimiento que permita que esta escala que nos ha afectado a todos, desde cosas tan, parece menores con la cantidad de víctimas que ha habido en el conflicto, pero con lo que nos está pasando a nosotros internamente, por los precios del petróleo, la crisis que tiene el gobierno por eso, imagínate las repercusiones que tiene internacionalmente y también la repercusión que tiene para Estados Unidos es muy grande. Y para los países del Golfo, por ejemplo, yo tengo muy claro que deben ser parte súper activa de intentos de terminar este conflicto, porque a ellos les afecta completamente la posibilidad que tienen de desarrollo dentro de sus países. Claro. Yamil Musa, analista internacional de la Universidad del Alba, conversando con nosotros en esta noche respecto a esta incertidumbre que mantiene en vilo también al mundo, un mundo globalizado que también depende de todo lo que pase, haga y ocurra en cualquier parte del planeta, puede incidir, y así estamos mirando desde Chile por lo menos y gran parte del planeta en todo caso, las decisiones que se puedan tomar desde Estados Unidos en Irán puntualmente. Gracias, Yamil, un abrazo grande. Muchas gracias a ti, Julio, muy buena semana para todos.